El micro está... No. Pueden mirar si el micro está encendido, ¿no? Habla de nosotros mismos y del interior. Pero yo soy geógrafa y entonces voy a hablar del territorio. Y voy a hablar del territorio próximo. Entonces, Carlos, cuando comentamos el tema que íbamos a tratar de distintas propuestas, eligió este porque de alguna manera nos hace ver nuestro Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Y es que somos capaces de grandes horrores, pero también somos capaces, a la hora de relacionarnos con la naturaleza, de hacer las cosas bien. Por eso funciona. Se llama romper y tejer ecosistemas. Es verdad que nuestra relación con la naturaleza a veces es difícil, o nosotros la hacemos difícil, probablemente porque muchas veces no nos sentimos que somos parte de ella. Y aunque existan recomendaciones, si no hay una cultura territorial y una cultura ambiental, pues pasa lo que pueden ver en la imagen, en la que en la imagen de la izquierda, a pesar de que se recomienda que no se acercan ahí porque esa planta, como luego veremos, es muy importante para este ecosistema, pues la gente le da igual y pone la toalla. Y en la imagen de la derecha, pues cuando hay gestión y cuando hay vigilancia, realmente pues esa planta que es tan importante, se llama balancón, les adelanto el nombre, pues puede ser que se regenere. Y con ella se puede regenerar la playa y quizás el ecosistema. He elegido las áreas costeras porque son, para empezar, somos islas y para seguir, pues son unas áreas que ahora mismo cada vez nos gusta ocupar más. Unas veces es un oscuro objeto de deseo porque construimos incluso contra natura y otras veces pues somos más amables con el territorio en el que nos incorporamos. En el caso de ocupar las costas, pues no somos nada originales, porque en las últimas décadas, pues el proceso lleva a que prácticamente el 40% de la población mundial, de una manera o de otra, ocupa franjas costeras. En España es todavía más singular, porque es el 50% en solo el 9% del territorio. Eso implica una presión sobre los ecosistemas costeros muy alta. Y en Canarias pues no nos hemos librado, de tal forma que aproximadamente el 12% de nuestras costas están tan artificializadas que ya no ofrecen ni bienes ni servicios ecosistémicos. Estamos en una media con respecto al resto del Estado, pero no es una alegría estar en ese promedio. Sin embargo, al mismo tiempo que las costas sufren esta presión, son medios fascinantes porque los litorales, nuestras costas, son unos medios de transición entre la tierra y el mar, entre el agua dulce y el agua salada, entre los sedimentos que aporta un terreno y la arena que nos viene del mar. Y a partir de ahí se crean formas de vida, biotas muy singulares que son precisamente de medios intermedios. Pero al mismo tiempo, tantas interacciones pues las hacen frágiles, de tal manera que, como luego vamos a hablar de un sistema dunar, pues tenemos que entender que los litorales, como ocurre con otros ecosistemas, no son una foto, son una película, son dinámicas. De tal manera que si intervenimos en una parte de ese ecosistema, pues a lo mejor podemos tener problemas en algún otro. De tal manera que igual que existe el ciclo del agua del que antes nos hablaron, pues está el ciclo de la arena. La arena se produce en la zona submareal a partir de los restos de los organismos vivos y del material lítico que se genera cuando se meteoriza una roca, y a partir del movimiento de la deriva litoral, pues emerge, y en esa forma de emerger, otro agente distinto, el viento, pone a esa arena a circular, unas veces se sedimenta y se estabiliza, y otras veces vuelve al mar y se genera un ciclo de alimentación. Con todas esas interacciones, imagínense si en el circuito de repente falla algo. Antes hablábamos del circuito del agua, pues el circuito de la arena tiene su interés. Y nos podríamos preguntar, ¿qué ocurre si en un punto de ese circuito nosotros intervenimos? E intervenimos sin conocer cómo funciona, que es a veces lo grave. Pues para responder,
y ya que estamos en Maspalomas, pues vamos a ver si alguna respuesta, quizás yo ahí lo puse mal, digo, Maspalomas tiene la respuesta, digo, Maspalomas tiene una respuesta. Es un sistema playa-duna que se localiza en el sur de la isla, como ustedes saben, y que tiene pues dos playas, la playa del Inglés y la playa de Maspalomas, y aparte distintos ambientes, un ambiente de dunas móviles, un ambiente de dunas estabilizadas por la vegetación, luego veremos por qué, una laguna costera a la que nosotros llamamos oasis cuando nos ponemos finos y charca de Maspalomas cuando estamos más normales, y luego pues tenemos, como ustedes conocen, toda una secuencia de edificaciones que ya se van imaginando que algún problema han generado. A ver. Uy. Lo que les voy a contar, porque antes hemos ido hablando de equipos, son investigaciones que desde hace 10, 15 años distintos grupos de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, colaborando con otras universidades, tanto estatales como internacionales, hemos ido desarrollando. Y me parece importante una primera clave para analizar el presente y proyectar el futuro, pues entender, como ya han dicho quienes me han precedido, que estas cosas nunca se hacen solos. Y como no voy a citar los nombres, prefiero que le vean las caritas primero. ¿Cómo era Maspalomas? Bueno, pues Maspalomas, como antes dijimos, con respecto al ciclo de la arena, tenía un sector que es la playa, esto que ustedes ven aquí, aunque no lo parezca, es la playa del Inglés, aquí está, ahí. A ver si consigo no cambiar. Aquí estaría hoy el anexo, y esta es la terraza del Inglés, que está entre 20 y 30 metros, en otras partes en torno a 60 metros. La arena entraba por la playa del Inglés. Fíjense el volumen de arena que había, que era capaz de traspasar la terraza, y aquí verán el faro, pues salía por la playa Maspalomas. Y luego la deriva marina, y según las variaciones estacionales entre el invierno y el verano, devolvía la arena y volvíamos a tener este circuito en funcionamiento. ¿Qué le ha pasado a este sector? Pues bien, que es un sistema que al final las edificaciones lo han ido acorralando. Y en concreto, en la terraza del Inglés, a ver, pues lo que hemos generado es una pantalla eólica, de tal forma que el sedimento que tendría que entrar desde el Inglés encuentra una barrera de edificaciones. Eso hace que en unas partes se acelere el flujo eólico y que en otras se ralentice o quede completamente anulado. Y a partir de ahí, ¿qué es lo que nos vamos a encontrar? Pues que el grano de arena que tenía que entrar por la playa del Inglés ya no puede atravesar la terraza y ya no llega a Maspalomas. Como consecuencia de ello, cuando hemos estudiado cómo evoluciona el perfil costero, pues hemos visto que la playa del Inglés más o menos está estable en ese balance de la arena que entra y la que sale, pero la de Maspalomas se erosiona. Entonces, al erosionarse, pues periódicamente, las personas que son de aquí lo habrán vivido, aparecen problemas muy significativos en uno de los sectores que son, de alguna manera, la playa es el elemento emblemático de todo el desarrollo turístico que hay alrededor. ¿Qué es lo que, de alguna manera, nos ha ocurrido? Bueno, pues que hemos ido dialogando mal con el ecosistema en el que queríamos desarrollarnos. ¿Y qué pasó con la laguna? Que es un personaje importante en lo que yo les quiero contar. Bueno, pues que entre 1959, que el entorno estaba bastante natural, y aproximadamente finales de los años 80, pues fue sufriendo un proceso progresivo de deterioro, de un espacio en el que tendríamos una laguna costera periódicamente conectada con el mar cuando corría el barranco, pues se conectaba, cuando no el sedimento cerraba y formaba más un sistema lacustre, con una colonización vegetal importante y con una dinámica eólica significativa. A partir del desarrollo turístico del finales de los años 60, pues lo que vamos a ir es ocupando no solo el entorno, sino también la propia charca, al punto que se convierte en un lugar muy deteriorado, con aguas residuales,
con un escaso desarrollo de la vida y con una serie de artefactos, como el antiguo Hotel Duna, que realmente pues, no es lo más apropiado para un ecosistema que tiene tanto valor natural. A finales de los años 80, pues realmente el escenario era doloroso. Una carretera que casi llegaba hasta aquí aparcaban los coches, una serie de edificios, agua contaminada. Y a partir de ahí, y yo creo que es la parte del futuro que un poco se quiere reflexionar con esta jornada, pues empiezan a aparecer voces desde distintos entornos que quieren recuperar ese espacio, que consideran que ese espacio tiene tanto valor, porque fíjense que una laguna costera en Canarias donde no hay agua es un punto clave para que las aves migratorias puedan descansar, puedan nidificar. Entonces, de los pocos puntos de agua permanentes que tenemos y nos lo vamos a cargar. Y hay que agradecerle a un montón de instituciones y a un montón de personas el que desde finales de los 70 empezaran a dar voces diciendo que eso no podía continuar así. Y de ahí que, bueno, pues en una fase preconstitucional pues ya empiezan algunas iniciativas de protección. Luego ya aparece una figura de protección como similar a la que se tiene ahora, pero sobre todo aparece un proyecto centrado en la laguna costera. Y luego en la actualidad, pues una tercera fase en la que se quiere intervenir en el conjunto del espacio. Y ahí, pues realmente lo que vamos a encontrar es que, ya que estamos volcánicos estos días, pues hay un enjambre de voluntades en las que algunos elementos actúan como catalizadores, un biólogo, un alcalde, un periodista, y que permiten que vayan progresivamente en torno a un proyecto colectivo que era recuperar la charca, vayan consiguiendo engarzar distintas voluntades. Y en ese sentido, también la difusión tuvo una importancia muy grande en la fase previa, denunciando, y en la fase posterior poniendo en valor lo que se estaba haciendo. Se estaba quitando aparcamientos, se estaban levantando carreteras, y eso la población lo tenía que entender y lo tenía que asumir. Pues bien, pocos ecosistemas costeros protegidos conocerán ustedes en los que se haya eliminado el cadáver de un hotel que nunca se llegó a terminar. Y eso pues realmente indica el interés que en un momento dado la sociedad tiene sobre un espacio. Pero claro, no es la sociedad sola, son todos los colectivos que van animando a que eso se haga. O, por ejemplo, un poco más tarde, el que se llamó el proyecto Oasis 2000, en el que lo que se quería era recuperar la charca y todo su entorno. Y a partir de ahí, pues lo que se van a hacer es una serie de actuaciones tan básicas como quitar una fosa séptica, quitar una carretera, impedir que los coches lleguen hasta el agua, eliminar, eso ya no es tan sencillo, pero se hizo, eliminar un hotel o un centro helioterápico que tampoco estaba facilitando la cuestión. Bueno, pues, ¿cuál es la evolución que tiene este espacio? Pues en prácticamente 10 años pasamos de la imagen de la izquierda, que era un poco pues territorio comanche, a la imagen de la derecha, en la que empieza a reconstruirse un ecosistema que indudablemente no es el que había, es otro nuevo, pero que ha conseguido renaturalizar un espacio artificializado por la actividad humana. El otro ejemplo, bueno, antes de seguir, esto no es gratis. Entonces, aunque esto es el dinero presupuestado y no es el que realmente se gastó, estamos hablando de un presupuesto de casi 1,5 millones de euros en los años, en el 2000. O sea, es decir, que meter la pata luego cuesta caro sacarla. El otro proyecto, que es el que está ahora, lleva unos años, se está iniciando, es el proyecto Más Dunas, que lo lidera el Cabildo, en el que también está la universidad, en el que también está GEPLAN y están otros organismos. Pues lo que intenta es plantearse el futuro de este espacio, ya no una actuación concreta en la laguna, sino una actuación global. Hay acciones localizadas como eliminar las especies exóticas o las especies invasoras, eliminar una serie de estructuras que
con la vegetación han hecho las personas y que deteriora un entorno y es todo menos una reserva natural especial. Y la actuación más significativa consiste, y fíjense ustedes, volvemos ahora a la terraza del Inglés, consiste, como ya la arena no puede hacer el circuito que hacía antes, porque ahora se acumula en este punto y de este punto pasa a la zona submareal y ahí hay una baja de unos es considerable en la que la arena no puede volver otra vez a superficie, pues lo que se hace es de manera artificial, se coge arena aquí y se deposita aquí donde era su entrada natural. A partir de ahí, ¿qué es lo que se quiere conseguir? Bueno, pues ese flujo que nosotros rompimos, volverlo a retejer, que de ahí un poco el título, y que al mismo tiempo esta zona, que es la duna costera, se pueda regenerar. ¿Por qué es necesario que se regenere esa duna costera? ¿Y por qué esa imagen del principio en el que criticaba que la gente no respetara los balancones y se metiera ahí? Bueno, pues porque esta línea que ustedes ven es esa duna en montículos, que hay una planta que favorece, porque al final las dunas es una relación entre la vida de la planta y la dinámica de la arena, pues gracias a ella esto no se erosiona. Si esta duna costera desaparece, el mar entra hasta el interior y nos quedaríamos sin playa. No solo esto, sino todo el sistema como hemos visto antes. Por lo tanto, pues lo que se pretende de alguna manera es poder, a partir de captadores de arena, y implantar todas las especies que han ido los ejemplares de balangón que han ido desapareciendo y conseguir el que se vuelva a tener esta duna costera, que es la mejor protección contra la posible subida del nivel del mar ante un escenario de cambio climático determinado, y que cualquier otra solución pasaría por soluciones muy duras de alta ingeniería, y que me perdone el ingeniero. Sin embargo, la naturaleza te da las claves, que a veces la forma más importante de intervenir es imitarla o recomponer un poco lo que has roto. También esto tiene unos costes altos. Estamos ahora en un presupuesto en torno a 1.200.000 euros, que no son bromas. Pues bien, ya para concluir, ¿cuál es nuestro desafío? Pues ser conscientes que restaurar ya no podemos. Un ecosistema alterado será otra cosa cuando intervengamos en él. Lo que podemos aspirar es a rehabilitar. Pero rehabilitar, como hemos visto, es costoso. Y la manera más barata de rehabilitar un ecosistema es, a la hora de intervenir en él, primero usar la ciencia, conocer cómo funciona. Luego, apoyarse en los técnicos, que son también muchas veces los que a pie de obra saben lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer. Y como alguien decía hace un rato, no tomar nunca decisiones. ¿Se erosiona la playa? Pues cogemos un tractor y venimos para acá y para allá. No, las cositas tienen que ser pensadas. Pero la manera más barata para rehabilitar, pues es precisamente no alterar ese ecosistema. Porque lo que sí es cierto, y con esto ya termino, es que, como parafraseando esa canción de una murga, plátano maduro no vuelve a verde. Es decir, que el ecosistema que nosotros alteremos difícilmente va luego a volver a lo que era. Podremos aspirar a que sea algo más natural. En consecuencia, bueno, pues nuestra manera de tratar a la naturaleza tiene que cambiar necesariamente. Buenas tardes y gracias.